¿Cómo cambió el mundo la primera pila? Parte 1. Galvani, Frankenstein y unas ancas de rana. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Comparada con las últimas tecnologías, una pila como esta nos puede parecer un invento muy humilde. Pero en los tiempos en los que eran la última tecnología, las pilas dieron mucho juego. ¿Qué tiempos fueron esos? ¿Quién creó la primera pila? Bueno, esa es una pregunta trivial, digna del más trivial de los juegos de mesa. Cualquier Wikipedia, cualquier buscador te dirá que fue Volta, y además te dirá cuándo, en 1800, año arriba, año abajo. Pero a mí la pregunta que siempre me ha interesado más es ¿por qué? ¿Por qué Volta se molestó en inventar la pila si no había nada eléctrico que alimentar en 1800? Sígueme y te lo cuento. Efectivamente, si la primera pila se inventó en 1800, la primera linterna eléctrica se patentó 99 años después. De modo que la pila no se inventó para alimentar linternas ni para alimentar nada, porque no había ningún artilugio eléctrico que alimentar. Esta historia de la primera pila es súper interesante, tiene implicaciones sorprendentes y con toques científicos, pero también políticos, góticos y serendípicos. Vamos, que tiene de todo. Y empieza mucho antes de 1800 y con un científico que no era Volta. Vámonos a Bolonia. Esta es una visión gran angular de la Piazza Galvani, en Bolonia, Italia, y esa estatua de ahí es un homenaje al médico y fisiólogo Luigi Galvani. ¿Qué tiene entre manos? Unas ancas de rana. Así empezó todo un frío 26 de enero de 1781. Echemos un vistazo al laboratorio del doctor Galvani. No, el doctor Galvani de Dishonor no, yo me refiero al de verdad, al muy honorable doctor Luigi Galvani. Él sí que fue muy honorable. Galvani llevaba un tiempo interesado por los efectos fisiológicos de la electricidad, que por entonces era un fluido misterioso. La electricidad estática se conocía desde la Grecia clásica, y algunos personajes tan distinguidos como Benjamin Franklin, que fue tan importante que sale en los billetes de $100, habían descrito experimentos de gran notoriedad algunos años antes, entre ellos el famoso experimento de la cometa y la llave, que demostraría la naturaleza eléctrica del rayo. Aunque no está muy claro que fuese la mano del propio Franklin la que sujetaba la cometa. Por cierto, niños, niñas, no hagáis esto en casa. En todo caso, en aquella época, para producir algo de electricidad había que darle al manubrio de una máquina eléctrica que funcionaba por fricción. Y solo se podían almacenar pequeñas cargas en rudimentarios condensadores que se conocían como botellas o jarras de Leyden. Pero volvamos al laboratorio del muy honorable doctor Galvani. Como buen científico, Galvani tomaba buena nota de sus observaciones en sus cuadernos de laboratorio, aunque era tan antiguo que publicaba sus resultados en latín. El 26 de enero de 1781 hizo una anotación de un suceso fortuito pero muy impactante. Había diseccionado y preparado una rana del modo habitual y mientras atendía otro asunto la dejé extendida en una mesa sobre la que había una máquina eléctrica, pero a una considerable distancia de la misma. Cuando uno de mis ayudantes toqué ligeramente por accidente los nervios de la rana con la punta de un escalpelo y todos los músculos de sus patas se contrajeron una y otra vez como afectados por intensos calambres. Aquella observación no pasó desapercibida para el bueno de Galvani, que pudo reproducir el fenómeno y durante años llevó a cabo multitud de experimentos que relacionaban el espasmo muscular de las ancas de rana con la electricidad. Concluyó que la causa del fenómeno era la electricidad animal que la rana poseía. Usó máquinas electrostáticas y botellas de Leyden. Colgó ancas de rana con ganchos de latón en verjas de hierro
que daban lugar a movimientos a pesar de no haber máquina eléctrica alguna, y en uno de esos experimentos lograba el espasmo de la rana tocando el nervio con una varilla de cobre y el músculo con una de hierro. Pero mi experimento favorito es este. No me digáis que no os recuerda algo. No os evoca Frankenstein, por supuesto. ¿Acaso se inspiró Galvani en las tormentosas tribulaciones del doctor Victor Frankenstein? Bueno, lo cierto es que Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una novela de terror gótico que Mary Wollstonecraft Shelley escribió en 1818, mucho después de los ensayos de Galvani en los años 80 del siglo XVIII. Es una historia muy curiosa y bien documentada, y vale la pena irse un poquito por las ramas para contarla. La joven Mary Shelley, hija de la intelectual feminista Mary Wollstonecraft, fue un alma libre adelantada a su tiempo. Durante el frío verano de 1816 había viajado junto con su pareja, el poeta Percy Shelley, a una mansión suiza donde residía por entonces un amigo de ambos conocido como Lord Byron, acompañado de su médico personal, John Polidori. Un tiempo adverso los mantenía confinados en el interior, y como no había televisión ni radio, aquellos privilegiados románticos se retaron a una especie de duelo: escribir la historia de terror más espeluznante. Se podría decir que Mary ganó aquel reto. Ojo que le costó un par de años y la primera edición la publicó de forma anónima. Pero el 1 de enero de 1818 vio la luz la primera edición de la que podemos considerar como la primera novela de ciencia ficción. El monstruo de Mary Shelley no tiene nombre. Frankenstein es el apellido de Víctor, su creador. Tampoco es el ser anodino y torpe al que nos ha acostumbrado la filmografía. Y otra gran diferencia: Mary no nos dice cómo Víctor Frankenstein da vida al monstruo. Sin embargo, caben pocas dudas de que Mary consideraba la electricidad como la chispa de la vida, y lo sugiere de formas diversas en las diversas ediciones de su libro. Por ejemplo, en la primera edición de 1818 hace referencia a la posibilidad de extraer electricidad de las nubes de tormenta, de modo que el creador del monstruo bien podría haberse llamado Franklinstein. En la segunda edición de 1831 se refiere directamente al galvanismo, y es que el galvanismo había sobrevivido a la muerte de Galvani en 1798. Los seguidores de Galvani siguieron defendiendo su teoría de la electricidad animal, y de hecho ampliaron el catálogo de animales en sus experimentos. Muy notoriamente, el propio sobrino de Galvani, un tal Giovanni Aldini, hacía impresionantes demostraciones con cabezas de bueyes e incluso con cadáveres humanos. Lo dicho, impresionante, quizá demasiado impresionante. El caso es que estas demostraciones de movimientos espasmódicos producidos por la electricidad y sus ecos, como un libro publicado en 1808, debieron de llegar con toda probabilidad a impresionar la mente de la joven Mary Shelley, que acabó sugiriendo el misterioso fluido eléctrico como la chispa de la vida artificial en su novela. Así que resulta no solo que Galvani nunca se inspiró en la literatura para sus experimentos, sino que probablemente este es un caso claro en el que el conocimiento científico más avanzado de la época influyó directamente en la creación literaria y artística, primero a través de la pluma de Mary Shelley y después de innumerables ecos cinematográficos. Y mucho, mucho antes de HAL 9000 o de los androides que soñaran con ovejas eléctricas. Pero, ¿y la primera pila? ¿Fue también el aleteo de un anca de rana el responsable de su creación? Te lo cuento en el siguiente tranco de esta serie, que se podría titular Volta, Napoleón y una pila de discos.